Kaixo guztioi eta ongi etorri etxaldionetara. Hoy tenemos con nosotros a Bea Pérez, que es técnica de educación para la transformación social en la Asociación Médicos del Mundo. Bea nos va a dar una estupenda charla sobre un mundo en movimiento, que trata de aspectos que tienen que ver con las migraciones, pero también con la interculturalidad. Y ella nos va a explicar un poquito más también qué hacen desde su organización con respecto a estos temas y otras actividades. Sabéis que esta charla se enmarca dentro de la Voluntario Chastea, la semana sobre voluntariado y universidad que estamos celebrando en Volunta durante toda esta semana. Y pues os animamos a que podáis participar en todas las actividades que desarrollamos a lo largo de ella, pues tanto en las mesas de experiencias, en las charlas como esta de hoy, o viendo también los vídeos del escaparate asociativo de las personas, o sea, de las entidades que participan en ella. Pues ongi etorri Bea y nada, cuéntanos un poquito qué es lo que te trae aquí hoy. Bueno, pues primero eskerrik asko, Sole, y a Guardión también. Bueno, muchas gracias también a Volunta, ¿no?, por facilitar este espacio para que las distintas organizaciones podamos compartir, ¿no?, el trabajo que venimos desarrollando durante años, que esta vez es en formato online, por lo que todo el mundo ya sabemos, así que está también bien que poder ponernos también desde este lugar virtual, ¿no? Médicos del Mundo Euskadi es una asociación que trabaja por el derecho a la salud y entendemos que el derecho a la salud no solo es cuando tengo un malestar físico, sino entendemos que también es un tema de salud emocional, salud mental y salud social. Entonces, por eso un poquito lo que traemos hoy o lo que traigo hoy es con temas de migración, derechos humanos e interculturalidad y convivencia, ¿no? Que es un poco, pues bueno, esto de la salud social y comunitaria, cómo se aterriza en el día a día, en el cotidiano, ¿no? Entonces, para ello sí que nosotros desde Médicos del Mundo Euskadi tenemos diferentes programas. Hace poquito mi compañero Marra facilitó un espacio que se llamaba la Escuela Antirracista, ¿no?, que se tocaron muy bien de temáticas con diferentes personalidades desde el activismo, desde el arte, ¿no?, desde un montón de áreas de trabajo. Entonces, ese material está colgado para las personas que tengáis Instagram, también está ahí, en el Instagram de Médicos del Mundo Euskadi. Y luego, por ejemplo, nosotras trabajamos mucho el tema de salud comunitaria en el barrio de San Francisco, ¿no?, que además todas tenemos en la cabeza como muchos estigmas con ese barrio, que a veces solo aparece en los medios de comunicación cuando ha pasado algo relacionado con algo negativo, además, ¿no? Entonces, que hay un montón de cosas hermosas que pasan también en el barrio, pero que parece que esa información no se comparte tanto, ¿no? Es como hay una estrategia real de estigmatizar y de seguir reproduciendo los mismos prejuicios y estereotipos con el barrio. Entonces yo he traído, para empezar, como un PowerPoint, para que no solo fuera algo, un monólogo yo sola, sino que fuera como algo interactivo. Entonces, para las personas que nos estéis viendo, también que pueda ser algo como para reflexionar, porque yo al final trabajo, como decía Sole, en un área específica de Médicos del Mundo, que es en el área de educación. Entonces, yo traigo desde ahí el material. Y nuevamente, como trabajo en los centros educativos y con población principalmente joven, bueno, pues que sea algo como un espacio dialogado de alguna manera. Entonces voy a sacar a ver si sé compartirlo bien, que hemos hecho la prueba y funcionaba, así que espero hacerlo bien ahora. Vale. Y desde aquí. Vale, yo creo que ya se ve bien. Vale, entonces para comenzar quería hablar de aquellas cosas que no nos han contado o que nos han mal contado. Y quería tener un primer vídeo como para generar este debate, porque una de las cuestiones cuando hablamos de la educación para la transformación social es poder promover este pensamiento crítico, ¿no? Entonces, bueno, os voy a poner este vídeo para ver qué os parece. This is an awareness test. How many passes does the team in white make?
The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? Bueno, y lo voy a dejar aquí. Este vídeo lo suelo poner porque muchas veces cuando recibimos mandatos desde un sistema que nos dice lo que tenemos que ver, ¿no? Que en este caso es como una pregunta que invita a estar concentradas en una parte, nos perdemos otras realidades que están sucediendo y no prestamos a veces la suficientemente atención. ¿Por qué quiero decir esto? Porque muchas veces es plantearnos de dónde vienen los relatos o desde dónde se construyen o quiénes construyen estas narrativas. Entonces, muchas veces, como hablábamos del barrio de San Francisco, los medios de comunicación siguen reproduciendo un montón de ideas en torno a la migración, ¿no? Entonces vemos, pues de nueva avalancha de migrantes ilegales, ¿no? Otra vez haciendo hincapié en la parte de ilegal, que cuando ya lo veremos más adelante, no hay nadie, no hay ninguna persona ilegal. La valla de Melilla, justo, ¿no? Unas personas están encima con un campo de golf al lado, que esto no es un montaje, que muchas veces en los institutos me dicen, bueno, profa, pero es que esto no es real. Es real. Luego, pues no, lo que pasó hace ya hace un año y algo o más, el barco, ¿no? Del Aquarius que estuvo durante mucho tiempo en el mar, que fue como un debate de quién se quedaba con este barco, ¿no? Entre Italia, España, Malta, de esto a mí que no me toque, o sea, que vamos a ir viendo más adelante qué significa, es como, no, esto no tiene nada que ver conmigo, quédatelo tú, ¿no? Y es como, estamos hablando de personas y estamos hablando de un derecho de auxilio, ¿no? A personas que están en situaciones de vulnerabilidad por diferentes motivos que los veremos. O con todo lo que está pasando ahora, ¿no? Que la migración sigue sucediendo, los desplazamientos siguen sucediendo y como ahora con todo lo del COVID, también un montón de gente y de ideologías ¿no? de la derecha están utilizando, bueno, y de la izquierda algunas personas también, están utilizando ciertas imágenes o ciertas palabras para generar cada vez más controversia y no generar este pensamiento crítico, ¿no? Diciendo, es que si viene con el COVID, generando una alarma social sin poner el foco donde hay que ponerlo, ¿no? Os voy a poner otro pequeño vídeo, que este es de uno de los referentes periodistas, Moja Gueró, no sé si lo conocéis, os lo voy a poner para ver qué os parece. ¿Cómo responder a comentarios racistas sobre migración? Mientras una parte de la sociedad pide un cambio en las leyes migratorias, hay otra que cree que permitir la entrada de migrantes y refugiados es un error y exigen que se cierren las fronteras. Aquí van 5 respuestas contra los comentarios racistas sobre migración. Si tanto te gustan los inmigrantes, acógelos en tu casa. Al igual que si quieres tener una buena sanidad, la solución no pasa por construirse un hospital en casa, sino por pedir unos buenos servicios públicos de sanidad, acoger en casa a inmigrantes es una solución que no arregla un problema estructural: las políticas migratorias racistas que no cumplen con los derechos fundamentales más básicos. Si se deja entrar a los inmigrantes, habrá un efecto llamada. Si mucha gente sale de sus países, no es por ese supuesto efecto llamada, sino por prosperar lejos de situaciones de pobreza y exclusión con origen en el colonialismo. Por ejemplo, se dice que se ayuda mucho a África, pero la realidad es bien distinta, como demostró el Banco Mundial. Por los 100.000 millones de euros que llegan al continente por ayudas externas, salen 144.000 millones a través de impuestos evadidos o beneficios de compañías extranjeras. Pues los extranjeros utilizan unos servicios públicos que no pagan.
Existe la creencia de que los servicios públicos como la sanidad se pagan cotizando a la seguridad social, pero lo cierto es que desde 1999 se decidió que se pagarían con el IVA o el IRPF. Es decir, incluso cuando compras una barra de pan ya estás contribuyendo a financiar los servicios públicos. Y lo que es peor, medidas como el decreto de exclusión sanitaria apartan de este servicio a las personas migrantes que han pagado por ello. Los inmigrantes nos quitan el trabajo a los españoles. Acceder a un empleo cuando eres inmigrante, o simplemente lo pareces, no es sencillo por algunos motivos, como la ley de extranjería y su bucle de sin papeles no hay trabajo y sin trabajo no hay papeles, o el racismo en las entrevistas. Una vez superados esos obstáculos, lo que debería decantar la balanza son las capacidades y las aptitudes para realizar un trabajo y no el origen o el color de piel. Pues a los extranjeros cuando llegan les dan una paguita y se llevan todas las ayudas. Partimos de la base de que las ayudas se dan por circunstancias económicas y sociales de las personas y no por la nacionalidad. Pero si hilamos más fino, ser migrante o estar en situación irregular en ocasiones limita el acceso, obligando a muchas personas a recurrir a ONGs para cubrir necesidades básicas. Realmente, ser extranjero no solo no favorece tener ayudas, sino que en muchas ocasiones perjudica. Bueno, yo creo que el vídeo lo explica súper claro, que hemos escuchado en distintos espacios o que hemos podido decir en algunas de las ocasiones. Entonces, es algo que vamos escuchando constantemente, ¿no? Sobre la migración. Entonces, ¿esto qué pasa? Que genera un imaginario, tanto mental como corporal, de quiénes son las personas que vienen, ¿no? Y en qué condiciones vienen, porque además cuando pensamos en la palabra migración, si no le damos muchas vueltas y hacemos rápido qué nos viene a la cabeza, nos vienen un montón de imágenes, ¿no? Además suelen ser imágenes principalmente de hombres, parece como que las mujeres no hiciesen procesos migratorios, suelen venirnos imágenes de personas o en un salto de valla o personas que vienen en lo que se llama las pateras. Entonces, claro, frente a esto, y además personas que nos imaginamos que no tienen ningún tipo de estudio, que estaban en situación maximísima de pobreza, cuando tenemos que hacer un análisis mucho más profundo cuando hablamos, por ejemplo, del continente africano, que decimos, no, es que África es pobre, entonces tendríamos que hacer una revisión de nuestro propio lenguaje y decir, bueno, ¿es pobre o ha sido empobrecida y está siendo empobrecida? ¿Por qué otros países, no? Sí, además Entonces, quería decirte, Bea, que a cuenta de esto que estás comentando, que está demostrado que la gente que viene de África a Europa es gente que no es pobre en su país, sino que es gente que tiene un nivel, o sea, por lo menos medio de recursos económicos, porque sin recursos económicos es imposible que puedan venir desde África hasta aquí, porque cuesta un montón de pasta. Cruzar el continente, cruzar en patera, etc, etc. O sea, que solamente vienen realmente los que se lo pueden permitir económicamente, o sea, con lo cual no vienen los que son pobres, hablando de dinero, ¿no? Y luego también lo que comentas tú de la formación, pues es verdad que viene mucha gente que está formada y que tiene estudios en sus países, pero claro, cuando llegan aquí, como esa formación ni está homologada ni les vale para nada, pues bueno, pues es eso. O sea, todo el mundo piensa que ninguno tiene estudios, ¿no? Pero claro. llega gente muy cualificada, no solo de África, también de Latinoamérica y de otros países, ¿no? Pues yo hace poco, casualidad, un caso que me ha pasado a mí, me he encontrado con una chica latinoamericana y me dice, no, pues es que como no tengo todavía papeles y tal, estoy trabajando pues en casas. Dice, pero yo en realidad he estudiado enfermería, tenía una especialidad en no sé qué cosa, o sea, tenía los estudios homologados para poder trabajar en España, pero como no tenía papeles, o sea, no tenía permiso de trabajo, pues no puede trabajar de enfermera y de la especialidad que ella tenía. Claro. Entonces tiene que trabajar de lo que la dejan trabajar ilegalmente hasta que consiga suficientes contratos o suficientes
puntos para poder pedir permiso de trabajo. Claro, es que esto lo vamos a ir viendo un poquito más, bueno, me lo voy a pasar, miras, más adelante, y voy a recoger esto que has estado diciendo tú justo al final, ¿no? Muchas veces, ¿qué pasa con los estereotipos y con los imaginarios? Que de repente vemos esto y aquí de cada persona que vemos esta primera imagen, podemos decir que es desde una flor, un pétalo de flor, o puede ser una gota de agua, o puede ser, bueno, me han llegado a decir un limón, una cebolla, bueno, muchas cosas, ¿no? Es difícil averiguar qué es. Sin embargo, cuando vemos el conjunto, entendemos que esto forma parte este pétalo forma parte de una flor. Y esto es lo que sucede muchas veces cuando hablamos de migración, que solo los medios de comunicación más el sistema racista que tenemos nos hace mirar una única cosa y nos perdemos un montón de historias que forman parte de estas personas, ¿no? Además, normalmente se les borra los nombres, no es como vienen no sé cuántos migrantes ilegales, vienen tal o salto de la valla, entonces es como estas personas tienen sus historias detrás, pero claro, les borramos la dignidad porque interesa que sea hablar desde cuántas personas vienen, ¿no? Porque luego también se genera como esta idea de, es que no entramos todo el mundo en el territorio, y tú dices, bueno, ¿quién es todo el mundo? O sea, que detrás de esto hay una ideología, ¿no? de dejar morir a ciertos cuerpos específicamente en las diferentes fronteras. Entonces, vamos a ir por partes, ¿no? Entendemos que hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos que ha sido ratificada y firmada por un montón de países que hablan de este derecho a la libre circulación, ¿no? Entonces, yo me puedo mover de un país a otro, puedo elegir la residencia en el territorio que quiera, puedo salir de mi país y tengo el derecho a regresar. Incluso tengo el derecho a solicitar asilo. Y decimos, bueno, según esto, pues bien, no hay derecho a la movilización. Pero ¿qué pasa en realidad? Que cada país regula sus propias leyes de extranjería, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué nos encontramos en realidad? Que hay múltiples motivos para migrar. No solo hay uno que también nos hacen creer que es como guerra, hambruna y no sé qué. Es como hay mucho más. Tenemos que ampliar mucho más esta mirada, ¿no? Poner el foco en no solo aquellas cosas que nos cuentan los medios de comunicación, sino investigar un poquito más. Siento que hay como, ¿no? Y que otras autoras y autores lo hablan, ¿no? De una amnesia histórica, que también lo compartía Moja en el vídeo, de esta idea del pasado colonial, se nos ha olvidado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aunque entendemos que mucha gente dice, no, pero si ya no hay colonización, ni en los territorios de Abya Yala, ni en países asiáticos, ni en los territorios africanos, pero esto no es real, ¿no? Porque sigue habiendo también una neocolonización de esos territorios, ya sea por el idioma, ya sea porque tienen a nivel económico una moneda que les ata a los países colonos, ¿no? Como el franco CFA en Senegal, por ejemplo, que es francés. Entonces, bueno, que ahí hay un montón de cuestiones que a veces no conocemos y que es importante conocer. Y que luego muchos de estos desplazamientos hay una responsabilidad desde el norte global, ¿no? Con esas empresas transnacionales que van a otros territorios a seguir expoliando la tierra, a seguir aumentando su riqueza en base a explotar unos cuerpos, y son unos cuerpos determinados, ¿no? Luego hay un montón de acuerdos y tratados entre los propios países, lo que genera cada vez que sean rutas mucho más peligrosas. Entonces, lo que hablamos es de una Europa fortaleza, ¿no? Que está sostenido en un racismo estructural e institucional, que se traduce en estas fronteras, ¿no? En unas fronteras físicas, que hablamos de las vallas, los CIES o el mar Mediterráneo, que parece que esto no hay ninguna responsabilidad jurídica, ¿no? de los estados, en este caso del Estado español. Todas las fronteras administrativas con estas leyes de extranjería, ¿no? que comentaba Sole con el tema de la regularización,
¿no? Que cómo son esos procesos de regularización, que es como, primero tengo que pedir el permiso de residencia, no, pero primero tengo que tener el padrón, pero esto cómo funciona, pero luego la sanidad. Entonces es complicadísimo porque no todo el mundo tiene derecho a padrón. Aunque es un derecho, parece que no. Y cómo las diferentes instituciones hacen cada vez más difícil el acceso. ¿Por qué? Tenemos que volver atrás, ¿no? Esto es parte de un racismo estructural e institucional intencionado. O las paradas policiales por perfil étnico-racial. Entonces decimos, bueno, pero ¿y la gente qué hace, no? Cuando hablamos también de la participación social y de cómo se mueve la comunidad, hay un movimiento que justo fue antes del confinamiento, del primer confinamiento, fue un movimiento estatal donde se organizaron un montón de colectivos y colectivas que hablaban de con este hashtag de la regularización ya. Que bueno, que os invito a que podáis entrar en su página y podáis bichear y conocer un poquito más en profundidad en qué se basa pues esta campaña de movilización social, ¿no? Y en lo que me hace entrar a partir de ahora van a ser como en estas fronteras corporales, ¿no? En estos prejuicios, discriminación y narrativas y este peligro de la historia única que en su día hablaba Chimamanda, ¿no? Cuando solo conocemos una parte, es importante conocer otra para construir el relato completo y que, ¿no? Que al final nos haga entender desde diferentes perspectivas. Entonces, cuando hablamos de las culturas, ¿no? Muchas veces es como, es que son sus culturas, es que, ¿no? Entendemos que una vez que ha habido ese proceso de migración con todas las dificultades que llegan, ¿no? De repente se llega aquí y parece que hay una sensación de ya estamos a salvo. ¿Qué pasa aquí con estas barreras corporales que luego se van a ir traduciendo en lo que hemos hablado antes? Pues en esta idea de, es que su cultura no se integra, es que por qué llevan el velo, es que por qué comen esa comida, es que solo están en un barrio, ¿no? Entonces empiezan a generarse un montón de prejuicios que ya están palpándose desde diferentes ámbitos. Entonces no entendemos que las culturas siempre están en constante movimiento. Entonces, nos gusta representarlo como en forma de árbol, ¿no? Porque muchas veces las formas de actuar es como la copa, lo visible, lo que podemos ver, que puede ser desde los símbolos, desde las maneras, los olores, en la manera de vestir. Es algo que podemos ir viendo y podemos identificando, pues, a qué grupo cultural puedes pertenecer. Las maneras de pensar estarían como en el tronco, que hablaríamos pues de estas normas sociales, estos usos del tiempo, ¿no? Que muchas veces no las vemos a primera hora, o sea, a primera vista. Y luego estaría como esa parte de los sentires y las formas de expresar las emociones o la manera en la que estos mandatos están integrados dentro del cuerpo. ¿Por qué cuento todo esto? Porque muchas veces hablamos o se empezó a hablar en su momento de la multiculturalidad, que sería como esta coexistencia de las diferentes culturas. Que muchas veces hay un montón de programas, ¿no? Que escuchamos que es como, no vamos a facilitar o a promover proyectos multiculturales. Es como, ¿cómo que multiculturales? Si ya hay diversidad cultural de por sí. O sea, Euskal Herria es un territorio que es multicultural porque cohabitan y viven un montón de culturas. Porque muchas veces cuando hablamos de multiculturalidad se nos olvida, ¿no? Decimos, no, es que claro, si en mi pueblo no hay personas migradas, pues no hay multiculturalidad. Pero aquí es donde también se nos olvida el pueblo gitano. El pueblo gitano ha coexistido siempre en un montón de territorios. Y están, pero es como, están en otro lugar. ¿No? Esos sí que no se quieren integrar, como que los olvidamos, ¿no? Y claro, los olvidamos conscientemente. Y luego hablaríamos como de este modelo intercultural que habla como de esta relación y esta convivencia entre las diferentes culturas, que sí que se basan o hablan al menos desde un valor de respeto, de igualdad, pero sin embargo, yo siempre lo pongo, pero me gusta hacer también como la crítica incluso dentro de este marco intercultural, ponen en el foco como que las dos personas somos iguales. No es como, no importa, yo no con esta idea de, no, si yo no veo colores, no, si yo solo veo personas, ya, muy bien,
es maravilloso, pero esto no es real. Porque hay unos sistemas que son capitalistas, hay un sistema que es machista y hay un sistema que es racista. Entonces esto lo tenemos que tener integrado a la hora de poder establecer realmente esas relaciones. Entonces es importante también cuestionar este modelo de interculturalidad y quizás empezar a hablar con otras compañeras que ya nos están, bueno, que están trayendo al debate, porque llevan tiempo haciéndolo, ¿no? Desde un modelo decolonial, donde poner un poco los cuerpos en el centro y decir, bueno, es que cada cuerpo le habitan opresiones y le habitan privilegios. Entonces es ser consciente como de esta parte para establecer vínculos. Entonces, ¿desde dónde establecemos estos vínculos muchas veces? Pues desde esta mirada etnocéntrica, ¿no? ¿Qué significa esto del etnocentrismo? Pues es como una actitud ante la diferencia cultural que consiste en creer que la propia cultura es adecuada, es superior y es lo más de lo más. Lo que yo hago, esto es lo más chulo. ¿Esto qué pasa? ¿Qué genera a la hora de esos encuentros culturales desde la diversidad? Pues que impide el aprendizaje, porque si yo creo que lo mío es lo mejor y lo tuyo es peor, pues yo no tengo nada que aprender. Entonces, esa situación de desigualdad que ya se vive en las relaciones de poder, por esto que hablábamos al principio, de la desigualdad y de los privilegios de la opresión va a ser mucho mayor. Y poníamos como un ejemplo, ¿no? Mi lengua es más rica y con más vocabulario, entonces tu manera de hablar, tu manera de expresarte es mal. Y además te corrijo constantemente, ¿no? No se dice así, mira, perdona, se dice de esta manera. Y es como, oye, yo lo digo así. ¿Y esto en qué se basa? O sea, para hacerlo como más centrado, pues en un eurocentrismo, que hablaríamos de tomar a Europa como el centro y como el protagonista de la historia y desde donde se analiza el mundo. Entonces es como si hubiera una brecha donde este norte global es quien elabora todos estos contenidos, toda la sabiduría, toda la manera de hacer, que es claro, maravillosa, y donde este sur global no tiene nada que aportar. No es como, bueno, tienen sus pedagogías y sus metodologías, pero... Y lo que muchas veces aquí no se genera conocimiento y muchas veces se apropian metodologías del sur global y se adaptan a países europeos, pero sin decir de dónde viene la propia metodología, ¿no? Y sin entender el valor real de lo comunitario muchas veces. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de los modelos de convivencia, bueno, esto es una ilustración de tomates felices que a mí me gusta mucho porque se ve muy bien como este formato. Entonces hablaríamos de la exclusión, pues que sería como este colectivo mayoritario y el resto fuera, que entendemos como iguales y como que pertenecemos a lo mismo. Esta idea de segregación de, bueno, el grupo mayoritario, pero que la gente esté con su gente, con esta idea de la otredad, ¿no? De nosotras y las otras, entonces, pero que se junten, que yo sepa dónde están, un poco, ¿no? Esta idea de integración, de somos una sociedad tan guay que yo integro toda esta diversidad dentro de la nuestra, sin entender que ya hay diversidad propia. Este modelo inclusivo que es como, bueno, están dentro, pero están por ahí. Y hablaríamos de otro modelo de la participación que ya sí hay relación entre ellas. Hablando con un compi, ¿no? Me contaba que había estado hablando con otra compañera maestra y que lo explicaba esto como súper, o sea, de otra manera y es súper interesante, ¿no? Cuando hablamos de, es como si nos hubieran invitado a una fiesta, ¿no? Entonces cuando te invitan a una fiesta te integran como en el grupo. Si dentro de la fiesta te sacan a bailar, te incluyen, ¿no? Tú ya dices, ah, bueno, pues ya estoy. Y si en esa fiesta, antes de que se monte, tú tomas también las decisiones con el resto de personas que van a participar en la fiesta, y ahí hablaríamos de modelos de participación real, ¿no? Que muchas veces hacemos programas desde una idea inclusiva de, no, pero si están, ya, pero ¿cómo están estas personas? Cuando hablamos de las personas migradas, ¿cómo están? ¿Solo para la foto, solo para que se vea que hay una diversidad cultural? ¿O realmente están tomando decisiones? ¿Qué espacio de participación se está dando real?
¿Estamos quedando a las 9 de la mañana donde solo podemos ciertas personas? ¿O estamos adecuando y flexibilizando nuestros horarios también para que podamos cuantas más personas mejor? ¿No? Entonces es interesante plantear ese tipo de modelos. Y luego el modelo de asimilación, que es como que estas personas se sientan incluidas dentro de la sociedad, pero tienen que hacer un esfuerzo terrible por quitarse como toda su identidad cultural y adaptarse al modelo, porque es esta idea también de la buena o el buen migrante. Aquella persona que expresa su voz y se queja de que esto obviamente es un sistema racista, es como, encima que te dejamos vivir aquí, ¿cómo osas hablar? Y es como, hola, perdona, o sea, que estas son cosas que se dan y que no las repensamos. Entonces es como, o que hablamos de, es que les estamos dando voz. Nosotras no damos voz a nadie, ya la tienen. El tema es si queremos escuchar o no, o qué espacios abrimos para que esto suceda. Entonces muchas veces dentro de estos modelos de asimilación es como que me tengo que quitar todo lo mío para estar con la tuya y que tú me vivas como igual. No se trabaja toda la parte, no se cultiva toda la parte de la diferencia. Entonces ya aquí entra en el juego como toda esta parte, ¿no? El estereotipo sería aquello que pienso, el prejuicio aquello que siento y la discriminación el cómo actúo, ¿no? Muchas veces, por poner un ejemplo con lo que está sucediendo, o sea, por poner un ejemplo actual, con lo que está pasando con los menores extranjeros no acompañados, ¿no? Los llamados MENAs, que nos han bombardeado con tanta información sobre estos chavales que además les han despojado de la identidad de infante, ¿no? Que son menores, ¿no? Y solo se les pone como, es que son migrantes, y es como, bueno, se nos está olvidando ahí otra parte de vuelta a la parte de los derechos humanos de la infancia. Entonces, como nos han bombardeado con un montón de imágenes de, es que los menas son unos delincuentes, es que los menas son de esta manera, esta, y ya empezamos a pensar, ¿no? Cuando nos llega una noticia de, claro, o veo a un chaval joven en la calle, es como, uy. Entonces, ¿el prejuicio qué es? Puedo sentir desde rabia, puedo sentir desde decepción, puedo sentir de no quiero que estés aquí. Entonces el cuerpo se revuelve, ¿no? Porque esto genera emocionalidad corporal. ¿Y qué hago? Como está pasando en un montón de pueblos, cuando de repente algunos chicos van a un pueblo con todo este generar de pensamientos y de sentimientos, la gente está yendo a que se les expulse de los pueblos por el tema de COVID, ¿no? Están utilizando como otra vez el tema COVID para justificar su racismo, que te dicen que no son racistas, obviamente, pero están justificando de alguna manera que se tienen que ir, que se vayan a otro sitio, y es como, ¿a dónde? ¿No? O es, ¿qué está pasando detrás de esas lógicas? Entonces hay un actuar. Quería poner, bueno, no sé cómo voy de tiempo, Sole. Me quedan 5 minutos, creo, ¿verdad? Bueno, más o menos, sí, como veas tú. Vale. Quería poner como diferentes imágenes muy rápidas para que las pudiéramos ver en, bueno, esto del racismo o cuando hablamos de la convivencia, ¿dónde se ve, no? Bueno, la primera imagen hablamos del vivor interactivo, niño, niña o étnico, ¿no? Es como, lo étnico no es ni niña ni niño. O sea, para que nos hagamos como una imagen que es como, perdona, o sea, estas personas que estaban en el marketing, a ninguna se le dio por pensar, esto es terrible, pues no. Este programa de los Gypsy King, que además estereotipaba muchísimo rasgos del pueblo gitano y que además era para consumo de población principalmente blanca, ¿no? Y que un montón de asociaciones como Mujeres Gitanas Feministas por la Diversidad, que son súper potentes y que os animo también a que las podáis buscar, ¿no? Decía, es que esto es una a ver si me sale, como una caricatura, por decirlo así. Y luego esta otra viñeta, ¿no? De entender que igual a veces cuando hablamos de personas migradas, hablamos de que pues no hablan castellano o no hablan euskera, pero tenemos que pensar que hay otras personas que han nacido aquí, ¿no? Que son afrodescendientes, que se les niega también este derecho,
se les ve como las eternas migradas porque tú como negra o tú como marrón no puedes ser euskaldun, ¿no? Entonces, pues para hacer como esta idea. Y con esto que pasaba también con lo de George Floyd, que muchas veces nos vamos como a los estados americanos y no vemos lo que pasa aquí, pues con esta idea de todas las personas importan, sí, es interesante, nadie está diciendo que las personas no importen, pero que hay ciertos cuerpos y cuerpas que están en situaciones o sea, que se han sido vulnerabilizadas y están siendo violentadas, ¿no? Constantemente por este sistema. Entonces, ¿qué podemos hacer desde aquí también, ¿no? Como con esta triada del poner el cuerpo también, desde el sentir, el pensar, el actuar, sería conectar con nuestros cuerpos, con otros cuerpos y el planeta, identificar y transitar estas emociones, porque cuando alguien nos señala a veces ciertas actitudes racistas, es como que nos queremos desmarcar y es como, no, yo no soy racista, esto no tiene nada que ver conmigo, entonces, bueno, pues me doy permiso, escucho lo que me tiene que decir la otra persona, me callo y lo digiero, ¿no? Sería también desde el pensar es cuestionar estos modelos dominantes y creencias que tenemos muy arraigadas cuando hablamos, porque si no, la convivencia va a ser muy difícil, ¿no? Si tenemos todo esto en la cabeza, informarse y revisar los privilegios y desde el actuar, ¿no? Bueno, ¿y qué podemos hacer? Sería difundir, apoyar y colaborar en acciones, reivindicaciones y luchas sociales, tanto desde los barrios, desde los pueblos y de las ciudades, no apropiarse de discursos, ¿no? Pues esta idea de no tenemos que dar voz, ya tienen voz, facilitemos esos espacios, ¿no? Y no decir algo que yo no vivo, sí, estoy súper en contra, es como vamos a hacer el apoyo y poner los privilegios al servicio de la comunidad. Os dejo ahí también mogollón de cuentas que os puedan resultar, como se va a quedar grabado, que os puedan resultar interesantes para poder ir bichando todo aquello que hemos ido hablando, que como no tenía mucho tiempo, podéis investigar mucho más otro tipo de discursos y de narrativas interesantes. Y por último, eskerrik asko. Y como soy súper fan de Mafalda, pues he puesto como este de es para masticarlo, pero no hay que tragárselo, entonces aparece Mafalda de el discurso de quién. No, bueno, pues que nos replanteemos de dónde vienen muchas veces estos relatos y a quién estamos escuchando y a quién no. Eskerrik asko. Muy bien, Bea, pues eskerrik asko zuri ere. Gurekin egoteagatik eta hitzaldi oso aproposa emateagatik. Pues nada, no tenemos preguntas en principio. Nos parece que, bueno, pues que has dado una visión muy interesante a las personas jóvenes, sobre todo, para que puedan quitarse esos estereotipos o estas ideas preconcebidas que nos llegan desde el resto de la sociedad, ¿no?, sobre el tema de las personas migrantes, y efectivamente yo creo que nos ha quedado mucho más claro en qué consiste la diversidad cultural y bueno, pues la interculturalidad, ¿no? Que es un poco diferente a otras cosas que no deberían de ser por las que aboga la sociedad, ¿no? Como lo que has dicho de la asimilación o la multiculturalidad así a lo loco, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que nos has dado bastantes pistas de cómo abordar este tema y efectivamente yo creo que el reto mayor es que cada una y cada uno, pues a nivel individual, a nivel personal, podamos ser capaces de autochequearnos si realmente tenemos estos estereotipos o estas ideas en nuestra cabeza o en nuestras tripas o no, o somos capaces un poco de hacer autocrítica y de poder cambiar algunas actitudes, aunque sean pequeñas, ¿no?, en nuestros comportamientos cotidianos y en nuestra manera de funcionar, ¿no? Tanto en nuestros estudios, como en nuestro trabajo, como en nuestra vida diaria. Claro, Así que nada.
Sí, yo creo que es importante también como hablar de los espacios de influencia, ¿no? Que muchas veces es como que vemos el sistema ahí súper arriba, ¿no? Y es como somos parte del sistema también, pero dentro de mi propio círculo de influencia, ¿qué cosas puedo hacer? Porque se pueden hacer muchas, ¿no? Entonces ahí tenemos que ser un poco creativas a la hora de, bueno, cómo no también nutrimos colectividad. Ujú. Pues yo esto creo Sí, con pequeños gestos, ¿no? O sea, pues si yo me doy cuenta de que, no sé, pues de que me están contando un chiste racista, pues desde luego no contarlo yo otra vez y hacerle notar a la persona que me está contando ese chiste racista, oye, por favor, ¿ya te has dado cuenta de que este chiste, ¿no? Pues implica que estás trasladando una idea de racismo a la gente a la que se lo cuentas o tal, ¿no? O sea, bueno, cosas así, ¿no? Pueden ser, o sea, cosas como tan simples o tan cotidianas como esas, ¿no? Exacto. O analizar las noticias desde otra óptica, como decías tú, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que nos has dado ahí pistas para pensar y para reflexionar sobre el tema. Es que ricasco. Muy bien, pues nada, pues nos despedimos de la charla y nada, invitar a todo el mundo a que participe en las diferentes actividades de la Voluntario Chastea y esperamos teneros de nuevo en otras actividades a la entidad Médicos del Mundo de Euskadi y bueno, pues si alguien está interesado en colaborar con vosotros, pues ya has dado también ¿no? a dónde pueden acudir o... Sí, os voy a comentar, nosotros estamos justo en la calle Bailén 1 bajo. Y luego podéis escribir a 2 emails como esto se va a quedar grabado, pues los escucháis después, que sería sensibilización@medicosdelmundo.org, así, mail corto, y luego el de euskadi@medicosdelmundo.org. Y ahí, pues bueno, pues cuando nos escribáis, estamos súper contentas de que podáis participar en las diferentes actividades. Yo he contado algo muy pequeñito de un área, Médicos del Mundo tienen un mogollón de actividades, entonces si pulsáis o vibráis con alguna de las cosas que he dicho, pues súper bienvenidas y bienvenidos. Perfecto, Bea. Pues nada, lo dicho, a seguir en esta senda de luchar contra el racismo y contra la discriminación racial. Y nada, estaremos en contacto. Es que Y rico. gracias a todos por escucharnos. Agur. Agur, bye.